anudando la clase pasada con esta. Bienvenidos a todos. Un abrazo especial para mi alumna de Santiago en Chile, que sé que está en el hospital en este momento. Dios está allí contigo. Y, ¿en qué estaba? A ver, acuérdenme. Sí. Esto de no solamente es el acto físico externo de lavar los pies a una persona. Espero que lo hayan aprendido junto conmigo. Porque le hemos dado mucha relevancia al acto. O sea, se convirtió en algo que los líderes religiosos quieren que posteemos. Que se vea que estoy lavándole los pies al... Está bien. Es un bonito acto y yo lo avalo. Pero espero que junto conmigo usted haya comprendido que de lo que Jesús estaba hablando era algo mucho más profundo. Se hace mucho ruido la cadena de la vida. Estaba hablando acerca de lo que Teresita nos recordaba. Lo que yo les he hecho con ustedes, háganlo con los demás. Den gracia antes de que el otro esté consciente siquiera que la va a necesitar. Den perdón mucho antes de que la persona que tienen enfrente, con la que conviven, pueda siquiera razonar elementalmente que llegará un momento en que será un traicionero. Lo que Pablo lo va a decir años después, lo que hemos recibido de gracia, que este es un favor inmerecido, es lo que significa la palabra, denlo ustedes de gracia a los demás también. Así que tenemos esta porción del texto bíblico neotestamentario relatada por el evangelista San Juan de manera muy interesante. Juan era muy cercano a Jesús y mire que a mí me consuela mucho el testimonio de San Juan Apóstol, mucho. Hola, ahí le pasan hojitas por favor a los que van llegando, si no tienen. Porque él y su hermano, yo se los dije, se los reitero hoy, eran conocidos en la Galilea por ser los hijos del trueno. ¿Por qué eres conocido tú antes de llegar a Cristo? Yo tengo mi propia historia. O sea, era un tipo de armas tomar, era agresivo, era reactivo. Porque San Juan. Y entonces cuando nosotros, viste que la pintura de Da Vinci y lo demás, y nosotros estamos fascinados con el apóstol Juan hasta que pues tenían que vivir con él, ¿verdad? Porque a veces la gente, algunas personas que no me conocen lo suficiente, me dicen, me gustaría mucho ir a vivir con Dios. ¿Estás segura? Pregúntele a mis hijos. Y ahora a mis nietos. Pero eso me da una pauta importante para saber que el Señor de la vida nos recibe como estamos y nos transforma a lo que siempre Él deseó que llegáramos a ser. Y en ese ser para hacer, siempre está en función de los demás. Y esto es, hagan con los demás lo que yo he hecho con ustedes. Y estoy convencida cada vez más que no se refería únicamente al hecho de esa noche, al final de la cena pascual, sino de todos los momentos por 3 años y medio que les había evidenciado de qué se trataba. Se trataba de de tocar, de amar, de recibir a las personas, de estar cercana a ellas, de mirarles a los ojos, en fin. Y hoy quisiera que brincáramos a un tiempo inmediato después de esa cena, después de apresar a Jesús, después de uno de los momentos más crueles que nosotros podemos conocer en la historia, que fue apresar al Cristo rompiendo todas las leyes judías y las leyes romanas. Bueno, de los romanos no se podía esperar mucho, pero los judíos, que eran como tan celosos con su ley, se brincaron todas las trancas e hicieron allí un despapalle bárbaro. Y Jesús llega a la cruz, y yo les expliqué la semana pasada más o menos lo que en el contexto histórico significaba morir crucificado.
una muerte planeada para ser cruel y vergonzosa. Por favor, no relacione esto, ni siquiera con la película de Gibson. Que ay, no veas eso, pero los niños pueden verlo, jugar unos juegos de video totalmente sangrientos y crueles. Pero aún allí, en la descripción que Gibson intentó hacer con su película acerca de la crucifixión, créame que según los datos históricos no se asemeja a la crueldad real que significaba ser asesinado en un madero. Desnudos a las orillas del camino y con un grado de crueldad que apenas nosotros ni siquiera podemos imaginar porque no es algo que no entendamos porque no está en nuestra cultura. Así que cuando está en la cruz, y yo les hice notar eso la semana pasada, no es la cruz esa que nos colgamos bonita, si usted tiene una cruz de, no sé, de plata o de oro y tiene incrustaciones, no, lo que sea, no es esa. Son dos maderos que se amarraban allí y tenía el madero horizontal, vertical, tenía como un escaloncito donde posar los pies que los cruzaban y los clavaban allí, para prolongar lo más posible el sufrimiento antes de la muerte. Isaías, el profeta, había anunciado muchos siglos antes que al Cristo se le quebrarían los huesos para acelerar su muerte física, porque una de las características de morir en una cruz era lo prolongado del sufrimiento. No solamente era la crueldad de los azotes y todo esto que conllevaba la muerte, sino la prolongación del sufrimiento físico para que pues pagara todo lo que había hecho. Y por eso se les designaba a lo más malo y malvado de la sociedad. Y ahora quiero que veamos esta lección de hoy en esta frase que seguramente algunos de nosotros o todos hemos mencionado en alguna misa de Viernes Santo o en alguna, no sé, exposición de tu comunidad de fe, cualquiera que ésta sea, que no necesariamente comprendemos. Ahora, no hay nada en el texto bíblico, nada que nos haya sido dejado allí con un propósito. Así que queremos como desmenuzar esta parte y prometo tratar de avanzar porque esta es una lección larga. Quiero que busquen esas citas bíblicas, por favor, que vienen allí en su hoja, en la versión católica, en varias versiones, pero siempre comenzamos con el texto bíblico católico romano, ya sea la Biblia del Peregrino o la Biblia la versión latinoamericana, porque es necesario. A mí me gusta que usted sepa, como un católico, que usted se ha perdido mucho de Cristo al no conocer su Biblia. Que ahí le tenemos del día de la boda y la cosa, o de la primera comunión, o lo que sea, pero no conocemos el texto. Mateo capítulo número 27, para empezar, verso 46. Mateo capítulo 27, verso 46, ¿lo tienes allí? La versión latinoamericana, ¿cierto? Bueno, ahí va. A eso de las 3, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, Ajá. que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una frase en arameo, así que no te preocupes, como suene, está bien. O sea, no hay una regla al respecto. Quiero que note la primera parte del verso. ¿Lo puedes volver a leer? A eso de las 3, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muy bien, esa es la versión latinoamericana de la Biblia católica. ¿Quién tiene otra versión para leer esa frase? Por favor, dale. ¿Sí?
¿Otra versión? La primera parte, acuérdese que me quiero quedar con la primera parte del verso. ¿Cuál fue esa? La Dios habla hoy, ¿cierto? Lenguaje actual. Dale. A esa hora, Jesús gritó con mucha fuerza, Elí, Elí, lema sabactani. Eso quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En cualquier versión que haya escuchado y pueda volver a leer, va a encontrar esta acción ejecutada por el Cristo en la cruz, que dice que gritó. La traducción lenguaje actual dice con gran fuerza. Por eso hay que leer con comprensión de la lectura. Es importante porque va a haber una descripción. Cuanto más versiones leas, acuérdate que no hay una versión sagrada, única o exclusiva. De los 11,000 y tantos vocablos que se manejan en el lenguaje original del texto bíblico, hay un sinfín de traducciones. Así que nos hace bien, aún en el español, a nosotros leer variedad de traducciones para entender cada vez mejor lo que queremos aprender. Y dice que grita. Les reitero, la versión lenguaje actual habla de con gran fuerza. Imagine la suma del dolor físico que está experimentando el Cristo. Ahora, cuando Cristo muere, y lo vamos a ver en un momento, no solamente muere por acelerar este proceso mediante el rompimiento de sus huesos, que no le pasó a él, porque cuando lo iban a hacer, él ya había muerto. Pero pasa de que es un hecho científico. La Biblia declara que cuando Cristo muere y le rompen el costado, agua y sangre sale. El agua y la sangre en un cuerpo en deterioro por el dolor anuncia un músculo cardíaco que se rompió del dolor. A ver, una cosa es que a ti te duela algo y otro que esa área, ese órgano se rompa. A Cristo físicamente, al Cristo humano, al Hijo del Hombre, se le rompió el músculo cardíaco de lo intenso del dolor. De allí que sale sangre y agua cuando el costado es roto por... Así que quiero que por favor simplemente traspolemos lo que más podamos imaginar del dolor físico que está experimentando y entonces lanza este gran grito. Y es interesante, yo no sé lo que tú dirías en un momento así, ay mamacita, me duele, lo que sea. O si usted es muy colorido en su lenguaje, pues dirá alguna que otra bendición. Lo que sea, lo que haya en el corazón en ese momento. Pero es interesante que el grito expuesto por el Cristo dice, con gran fuerza haya contenido la frase de... ¿Qué era la frase? Dios mío, ¿Por qué me has desamparado o abandonado? Joel, uno de los profetas llamados menores, que no era porque era menor de edad, sino porque el contenido de su profecía es más pequeño. Dice 3:15, pero el 3 no llega más que hasta el 5. Esa secretaria. Muy mal. Órale. 3:15-16, yo aquí estoy en Joel 3 y nomás me llega el 5. Sí, a mí también. Estoy mal. A ver. Bueno, ahí corrobórenlo, búsquenlo en su Bible Gateway nomás. Pero quiero mencionar, y esto lo voy a corroborar, ¿sí está bien? Es importante porque Joel, este profeta menor, muchos siglos previos al Cristo, había profetizado varias cosas. Pero de esas se rescata, sobre todo en su capítulo 2, la venida de Dios Espíritu Santo,
como un regalo de Dios Padre para todas las personas. Por primera vez se anuncia en una cultura machista que el Espíritu de Dios sería una experiencia que vivirían hombres, mujeres, niños y ancianos. Pero en el capítulo siguiente hace una descripción de lo que pasaría el día de la crucifixión. Y dice que el sol se oscurecería y la luna. Dice, rugirá el Señor desde Sión. Sión era un nombre para Jerusalén. El monte de Sión estaba allí, donde adoraban, donde se construyó luego el templo. Dice, rugirá. El grito será estruendoso, porque el dolor físico era inimaginablemente intenso. Para nosotros, les digo, ya las palabras no alcanzarían como a describirlo. El punto es que Cristo grita, y el grito contiene una enorme frase que nosotros vamos a aprender hoy, que tiene implicaciones para tu vida y la mía. Para que, ¿sabe qué? En una frase yo diría que esta lección nos debe llevar a dos cosas: al asombro y desde el asombro a la adoración. Esa es la idea, por lo menos el propósito general. Juan, capítulo número 19, según la palabra de Dios para todos, verso 30. Léalo conmigo, ahí están sus hojas. Jesús bebió el vinagre y dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y murió. Y la frase es, todo se ha cumplido. Y elegí la traducción Palabra de Dios para Todos, que es una paráfrasis como la de Dios habla hoy, para que nos quede como un poquito más claro lo que queremos aprender. Es importante que vayamos anidando esto en nuestro intelecto. Él tenía muchas horas sin comer ni beber. La última había sido su cena pascual, que los judíos celebran en las primeras horas del día, considerando que en el mundo judío el día comienza a las 6 de la tarde. Así comienza el día. Entonces habían cenado, ponle tú, a las 6, 7 de la tarde, y esto estaba a las 3 de la tarde del siguiente día, sin agua y sin comida, sufriendo este escarnio, esta crueldad infringida a su cuerpo y obviamente a su mundo emocional. No podemos evitar que mientras nuestro cuerpo físico es agredido, nuestro mundo emocional se vea colapsado o se mantenga intacto. Eso depende del nivel de salud mental que cada uno tiene. Mucho de la salud física, y lo va a decir cualquier médico, es un resultado, en la primera parte, de la estabilidad y salud mental que las personas podemos tener y desarrollar. Jesús pide agua porque dice, tengo sed. A ver, podemos soportar varios días sin comida, pero muy pocas horas sin agua. Había una deshidratación casi completa en el cuerpo, en el organismo físico de Jesús. Pide agua. Piden pan y no les dan, ¿verdad? Pide agua. El cuerpo necesitaba hidratarse y lo que recibe es vinagre. Ok, ahora quiero que piensen, por favor, todo lo que ustedes me han visto hacer, háganlo con los demás. ¿Recuerdan la clase pasada? Y vean todo lo que yo hice a favor de otros y háganlo ustedes. Pero observen mi sufrimiento y van a pasar ustedes por lo mismo. Por lo menos parecidas las experiencias, donde su organismo físico va a sufrir. En lo general, hay personas que no les pasa nada, ¿eh? Y con ello va, por lo menos el organismo psíquico, la parte
emocional o el mundo interior nuestro se va a ver sacudido muchísimas ocasiones, aun cuando aparentemente en nuestro cuerpo no estemos sufriendo agresiones. Así que es como todo lo que pasó en Cristo es una experiencia suya que estaba siendo puesta sobre la mesa para que nosotros aprendiéramos. Y dejemos de ser los niños mimados allí pidiéndole a Diosito, cuídame el perro, cuídame la casa, que no me duela el dedo, ¿sí saben? Hace 2 noches atrás, eventualmente mi hija, que es mi vecina, me pregunta, oye mamá, ¿vas a estar ocupada esta noche? Porque normalmente estoy ocupada en la noche y no es porque tenga vida social, sino porque mi casa se ha vuelto siempre un refugio para alguien. Y entonces me pide y me dice, oye, tengo que ir a juveniles y necesito que nomás vigiles a los chicos, ya están dormidos, ellos la dejan ahí. Sí, yo voy. Total, me fui un poquito antes, mientras estaban terminando de cenar y me dice el grande, abuela, ¿nos cuentas tú la historia esta noche? Sí, yo lo hago. Y entonces el de en medio, que no sabe leer todavía, me dice, abuela, pero yo tomo la Biblia. Tienen un ejemplar allí de Biblia de niños. Así que cuando la abre, está en esto de la anunciación. Y pensé que la anunciación en sí era como muy compleja para hablar de eso con los niños en ese momento. Así que los llevé a considerar la presencia de los ángeles para enseñarles el verso del Antiguo Testamento que habla de que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es una verdad importante que uno debiera aprender desde niño. Cuando hay un niño convencido de la presencia de Dios como compañía permanente, no habrá orfandad emocional. Y nosotros somos adultos huérfanos en muchas ocasiones por desconocer esa verdad tan latente. Así que me decía el nieto mayor, abuela, pero mi cama es muy pequeña, no va a caber mi ángel, ¿sí sabes? Fue una plática interesante. ¿Por qué lo digo? Porque está aquí el Hijo de Dios, cuya palabra o pensamiento hubiese sido suficiente para hacer descender una legión de ángeles, no uno, para quitarle, evadir el dolor físico y con ello el dolor emocional. Pero eso era el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, y recuerde que Dios Padre, encierra este concepto en el español de paternidad que indica papá, mamá. Si a usted le mostraron a un Dios que es únicamente masculino, a usted no le mostraron la Biblia completa. Entonces está este Dios paterno, en toda la extensión del término, viendo cómo sufre su criatura. No sé si te pasó alguna vez, si eres papá o mamá, que hayas visto a tu niño pequeño apretarse el dedo en una puerta. O sea, sí es un momento en que uno daría el dedo por su dedo, de verdad. Aunque te caiga en ese día no necesariamente muy bien tu hijo, pero al verlo sufrir sí cambiarías tu lugar. Dios está viendo a su hijo, pero también lo está escuchando. ¿De acuerdo? Así como te ha visto, me ha visto y nos escucha. Pero está en corto, está mi paternidad. Pero en Dios Padre, su paternidad no es más importante que la paternidad de la humanidad. Era mucho más valioso. No, a ver, en ese momento el plan era favorecer al resto de la humanidad, a la humanidad, antes, durante y después, que atender la necesidad inmediata del Hijo. Así que quiero que lo vea así. Cuando usted y yo lleguemos a entender esta parte en nuestra vida, muchos de los dolores que experimentamos se van a calmar. Yo lo he tenido que ir aprendiendo a través de mi andar con el Cristo,
hasta llegar a aceptar esta parte. No se trata de mí, se trata de su plan, en el que yo estoy incluida. Y no es que Él no pueda solucionar el asunto que le estoy pidiendo, no es que Él no quiera atenderlo, pero en ese momento está por encima de mi sufrimiento, de mi circunstancia, su plan mayor en favor de todos. Y yo quiero estirar la falda de mi mamá y decirle, oye, atiéndeme a mí. Y no es que no me atienda, es decir, si yo te atiendo y soluciono lo tuyo, se coarta el plan que tengo en beneficio del resto. Cristo está gritando, dice con gran fuerza. Dijo Joel, desde Sión tronará la voz, rugirá el Señor. Debía ser impactante. Ahora, por favor, les recuerdo que también el clima, en ese momento, el clima, se alteró. A las 3 de la tarde se oscurece. Por eso Joel había dicho, el sol y la luna se oscurecerán. Había una profecía allí. 3 de la tarde. Pero además hay un terremoto. Y la Escritura añade, y esto debe haber sido muy interesante, que hubieron muertos que resucitaron en ese terremoto. ¿Te imaginas? Llegaron a su casa. O sea, lo que digo es, muchas veces olvidamos los detalles de lo que estuvo pasando alrededor. Yo les decía la semana pasada, había luto en el universo. Había una guerra que se estaba lidiando y no era con el Cristo y los judíos, no era el Cristo y el Imperio Romano, era Dios Padre, la Trinidad, en esta guerra con el diablo que quería que nosotros nos perdiéramos para siempre. Así que no es raro de que cuando sucede un evento en lo espiritual, un mundo que nosotros no podemos percibir, se evidencia en cuestiones a nivel natural. Así que la evidencia natural de lo que estaba pasando en el mundo espiritual en ese momento fue esto del cambio, de la oscuridad del cielo, pero también el terremoto. Yo no sé si tú has vivido en una zona de temblores, pero yo nací en una zona de temblores. De hecho, cuando mi mamá tenía 3 meses de embarazo de mí, sucedió el terremoto más importante registrado en la historia de la Tierra desde que se registra, que fue este terremoto del sur de Chile, 1960, que llegó a 9.6, o sea, fue un desastre. Mamá y papá nos contaban a nosotros cómo frente a sus ojos cambió todo el paisaje. Fue un movimiento terrible. Se tragó montañas, bosques completos con seres vivos allí. Fue terrible. Así que yo soy chica de terremoto. Por eso será que han sucedido las cosas. Pero lo que digo es, a menos que nosotros hayamos experimentado, y eso fue la tónica de toda mi vida, aprendimos a vivir con eso. No significa que lo disfruta uno, pero al menos aprende cómo actuar y reaccionar y lo que sea. Lo que digo es que eso debió haber sido sumamente desconcertante. Ya la tristeza para los cercanos era infinita. El desconcierto, la desazón, esta incertidumbre. ¿Y ahora qué va a pasar? Se acabó. Hasta aquí llegó. Lo que nosotros pensamos frente a nuestros propios terremotos, frente a nuestras propias crucifixiones, hasta aquí llegué. Hasta aquí, ya no puedo más, ya el dolor me superó, esta desgracia, esta experiencia, ya hasta aquí llegué. Pero estás aquí todavía. Qué increíble. Jesús bebe esto, que debió haber sido pues terrible al paladar,
pero era una representación de la cuestión emocional de su entorno y también de lo que estaba sucediendo, ya les digo, en lo espiritual. Les cuento aquí un poco. Hay una palabra aquí, ¿por qué me has abandonado o por qué me has desamparado? Que es el ruego del Cristo a Dios Padre. Entre mi último año de preparatoria en Chile, que es diferente el sistema, o era, al que manejamos aquí, y el principio de mi universidad, hubo un lapso allí de decisiones, para decisiones, y terminé literalmente en un lugar que nunca imaginé, y por supuesto nunca oré. A mí la gente me encanta porque, viste que dependiendo qué tan evangélicos sean, ay, es que he orado tanto al Señor. Ah, bueno, qué bueno. Pero de verdad a mí, Dios me ha puesto en situaciones buenas y no tan buenas, para mí, que jamás pedí y nunca oré. Eso fue una de las primeras veces que yo recuerdo que se hizo presente. Estando en el último verano de adolescente, acompañé a mis padres. Ellos dejaban siempre un mes, en toda su vida, dejaban un mes en verano para misionar en los lugares más alejados de la región. Iban y atendían llevando a Cristo a esas comunidades olvidadas, y yo fui compañera de ellos por muchos años, y ese fue en esos veranos, y ese fue mi último verano con ellos, y obviamente mi trabajo era siempre con niños. Así que estando allí, trabajando un día, sirviendo con ellos, nos visitaron unas personas que yo no había conocido, venían acompañadas de un cuñado mío, y el cuento largo corto es que ellos me vieron trabajar con los niños. Yo tocaba algo de guitarra. No me pida que lo haga porque ya se me olvidó. Y bueno, eso fue una herramienta que desarrollé para poder trabajar con los chicos. Y yo les digo, yo no sabía la persona que estaba en medio nuestro. Cuando terminamos esos días de servicio, hay un matrimonio, se acerca conmigo y nos dice, estamos muy impactados con la manera en que trabajas con estos niños que nunca han oído acerca de Cristo, y queremos hacerte una invitación. Yo había terminado, ya les digo, la prepa, había hecho lo que se conoce en Chile como la prueba de aptitud académica, un resumen de todos los años de educación. Alcanzas cierto puntaje para las carreras que eliges en la universidad, y estaba yo lista para incursionar en mi vida universitaria. Así que me invitan a los Estados Unidos a estudiar teología, algo que no estaba ni en mi oración ni en mi deseo. Y bueno, mi papá habían hablado con papi. Mi papá me llama y me dice, mira, tú ya eres un adulto, así que lo que tú decidas nosotros vamos a apoyarlo. Pero el apoyo que te podemos dar es orar por ti. No más. ¿Cuántos años tenía? Tenía 16 años. ¿Cuántos? 16. Así que me dijo, bueno, ya sabes todo lo que hay que hacer. Te vas a tener que trasladar a la capital del país para empezar todos los trámites y lo vas a hacer tú. Él siempre fue así. Nos enseñó a caminar con nuestros propios pies. Y así que, bueno, viajé a la capital como la India María, tal cual. Así que soy María Eunice, por aquello que a usted se le complique. En una ciudad gigantesca para una nena de campo, y la vida fue interesante. Llegué con una dirección anotada en un papel, viajé en un tren, llegué a la estación central en Santiago, dejé ahí mi pequeña maletita, gracias a Dios nunca he cargado demasiado, y me fui hasta dar con un lugar. Allí estuve como institutriz como un mes. Al mes, un domingo, fui a un grupo, una comunidad de fe, y coincidí con unas personas que yo había conocido en mi vida de
adolescente más joven, en la música. Así que coincidimos, conversamos esa noche y resultó que ellos tenían como 3 meses de haber llegado a la capital y estaban a cargo de dirigir un orfanato de niñas recogidas de la calle. Esa era la característica. Y entonces me invitaron a trabajar con ellos. Yo tenía 16 y uno de a los 16 dice, pues órale, y además lo conoces, ¿cierto? Estuve allí durante el periodo que yo tramitaba mis papeles para viajar a los Estados Unidos. Conocí allí al resto de los estudiantes chilenos que viajamos al final juntos, en fin. Pero lo que digo es que yo llegué a un ambiente que no tiene mayor descripción o mejor descripción que el término abandono. 120 niñas que oscilaban entre recién nacidas a los 16 años, o sea, mi edad en ese entonces. Me dieron a cargo 22 de esas nenas de entre 6 y 8 años, y yo fui para ella su mamá. Desarrollé un proyecto allí que se llevó a cabo el resto del tiempo, de las comunidades de fe alrededor de donde estaba el orfanato. Las invitamos a ser parte para que pudieran hospedar y recibir niñas a partir del viernes saliendo de la escuela y devolvérnoslas el domingo en la noche. Y viera usted lo que yo vi. ¿Cómo es que las personas eligen? ¿Según el color de piel? ¿Según la apariencia? Lo externo. Pero hay algo que, y por eso lo menciono, porque de toda la historia que pasé ahí, los 2 años esos, casi 2 años, había una nena de unos 10 años, había estado allí desde recién nacida, que tenía, no solamente la habían recogido de un bote de basura, siendo una recién nacida, pero tenía una discapacidad intelectual importante. Habían varios casos, pero ella era el más marcado. A ella nadie nunca la recogió. Y el cuadro que tengo de ella es agarrada de la reja, viendo cómo los demás salían. En total y completo abandono. Las demás eran abandonadas, pero esta era mucho más la experiencia. Por un lado, yo siempre le di gracias a Dios de que intelectualmente ella no pudiera capturar tal vez toda su realidad. Eso fue un regalo para ellos. ¿Me explico? Pero era desconcertante, hiriente. Las historias de la vida de esas niñas marcaron mucho mi adolescencia. Porque además de hacerme cargo de las 22 que eran 100% mi responsabilidad literal, tarea, todo lo que usted hace con 3 niños o con 1, yo lo hacía con 22. A los 16. Entonces, pero además en las noches tomaba mi guitarra y me iba grupo por grupo para enseñarles un verso del texto bíblico y cantar algunas canciones, así que le hice también de todo un poco allí. Cuidar el mundo emocional herido y en abandono es una de las tareas más retadoras y difíciles que hay. Lo que yo no sabía todavía, aunque había empezado a los 14 años, era que esto me acompañaría el resto de mi vida. Y llevo 45 años sirviendo los mundos emocionales en abandono, temporal o permanente. Pero el abandono, el experimentar la orfandad emocional es una de las experiencias más dolorosas que existe. Parte de la vejez física no está en el deterioro meramente de la fuerza y capacidad de movimiento e independencia de un ser humano, pero está esta sensación de abandono, de que los hijos o las circunstancias que sean nos van dejando a un lado. En la mirada se refleja algo. La sensación de abandono es muy, muy dolorosa. El agobio del abandono. ¿Puede alguien leer, por favor, esta porción de San Juan capítulo 5, los primeros 18 versos? Y me consta que está allí,
No me digan que no está, porque sí está. ¿Quién lo encontró? Lo lee en voz alta de trompeta. Sí, tía, dale. San Juan, capítulo número 5, los versos 1 al 18. Y quiero que escuchen porque es una historia importante. Te escuchamos, querida. Algún tiempo después, los judíos celebraban una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. Ajá. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betzatá. Tiene 5 pórticos, en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos Ajá. y tullidos. Noten. ¿Ok? Dale. Echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Uf. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de mucho tiempo que llevaba así, le preguntó: ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y anda. Wow. En aquel momento, el hombre recobró la salud. Mejor otra. ¿Qué verso es? Nomás para que alguien más siga. Ahí dale, por favor. En ese momento el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Esto sucedió un sábado, que es el día de descanso obligatorio para los judíos. Por eso, unos jefes de los judíos les dijeron al hombre que había sido sanado: hoy es sábado y está prohibido que andes cargando tu camilla. Wow. Pero él les contestó: el que me sanó me dijo, levántate, alza tu camilla y camina. Ellos preguntaron: ¿y quién te dijo que te levantaras y caminaras? Pero el hombre no sabía quién le había sanado, porque Jesús había desaparecido entre toda la gente que estaba allí. Más tarde, Jesús encontró a ese hombre en el templo y le dijo: ahora que estás sano, no vuelvas a pecar, porque te puede pasar algo peor. Vámonos. El hombre fue a ver a los jefes judíos y les dijo que Jesús lo había sanado. Entonces ellos empezaron a perseguir a Jesús por hacer milagros los sábados. Pero Jesús les dijo: mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Los jefes judíos se molestaron tanto que tuvieron aún más ganas de matar a Jesús. ¿Qué tal? No lo querían porque además de sanar a los enfermos, en día sábado decía que Dios era su Padre y que por eso era igual a Dios. Hasta allí, está bien. Sí. Esto es una historia, ¿eh? Ahora, déjenme, los pongo en contexto porque es importante. Para las personas en Medio Oriente, hasta el día de hoy, nosotros no cantamos mal las rancheras, porque al final las rancheras son nuestras, pero me refiero a todos estos mitos y leyendas que manejan los pueblos. Una de las más comunes en el mundo de Medio Oriente, sobre todo en los campos, en las zonas rurales, pues, es que las construcciones de las casas llevan ventanas muy pequeñas porque la leyenda dice que cuanto más pequeño sea el orificio y menos ventanas tenga la casa, menos demonios te atacarán. Y tú dices, ¿qué cosa? No frunce el ceño porque nosotros tenemos lo nuestro. Dentro de esos mitos, entre los judíos, estaba esta zona cerquita de Jerusalén, de la zona que nosotros conocemos hoy como la Jerusalén antigua, en estos pórticos que llevan ciertos nombres. Un lugar que tenía una fuente que se llamaba Betesda. Hay una traducción más leíble. Y Betesda se caracterizaba por ser un lugar donde los desgraciados, dicho en palabras judías, los malditos, solamente los malditos iban. ¿Quién eran los malditos? Toda aquella persona que tuviera alguna discapacidad física o intelectual era considerado maldito desde sus padres. Entonces, la tradición decía, si te nace un hijo con alguna discapacidad, tienes que sacarlo de tu ambiente porque la maldición que ya llegó va a contaminar al resto. No. O sea, esto es así.
Era una vergüenza para la familia. La maldición había llegado allí. Así que quiero que imagine el cuadro en Bethesda. Solamente malditos. Así tenemos la... Y por eso, gracias a las religiones, ¿sale? Porque con todo y los ritos de los judíos, los malditos no cabían dentro del corazón del Dios que ellos conocían. No diferente a lo que nosotros consideramos hoy. Tenemos nuestra propia versión de malditos. Y los relegamos. Eso es así. Si tú no piensas como yo, si tú no vistes como yo, si tú no hablas como yo, si tú no tienes un matrimonio como yo, si tú no tienes hijos como yo, dentro de la religión popular nuestra está este doble sermón curioso. Si tú tienes lana, no le hace que seas divorciado, puedes comprar una nueva misa. Pero si eres pobre, te aguantas porque no puedes comulgar porque eres divorciado. Los evangélicos tienen lo suyo. Los judíos tenían lo suyo. Es interesante para mí que a propósito de abandono y orfandad, el Cristo se haya desviado. Me pregunto si fueron los apóstoles con él o les pasó lo que les pasó con Samaria, que era otro cuento, ¿cierto? San Juan capítulo 4. Cuando Jesús cruza desde el sur, desde la Galilea, de Judea hasta Galilea, el camino más corto es pasar, obviamente, pero ahí está Samaria justo, y Samaria es la mezcla de los judíos no gratos con los no judíos. Así que eran considerados malditos. Entonces el texto bíblico dice, San Juan, por cierto, también, en ese relato de San Juan capítulo 4, que cuando están afuera de Samaria, porque estaban esperando, yo creo los apóstoles, a qué horas el Señor se desviaba, tomaban una ruta muy larga a la orilla del Jordán para llegar al norte. El asunto era no cruzar con los... ¿Usted le saca la vuelta a alguien? Digo, para que nomás piense. Nosotros tenemos nuestra propia versión de Samarias. Oh, sí. Y nos vamos y nos persinamos o hacemos oración, y llevamos una Biblia negra, hacemos todas las formas religiosas, pero tenemos nuestras propias Samarias. Y es interesante que Juan, el apóstol, dice que justo cuando estaban afuera de Samaria, ellos se fueron al Oxxo. Literal. Dice que fueron por comida a un poblado cercano. Eso sí es el Oxxo. O sea, qué curioso, ¿no? Pues así como Jesús, pues si tú te quieres contaminar, nosotros no. Bueno, y entonces yo estoy casi segura, aunque el relato no lo dice, ya es especulación personal, que ellos tampoco entraron al estanque de Bethesda, pero Jesús sí. Y estaban, les digo, todos estos abandonados porque estaban malditos. Los peores de los malditos eran los que estaban contagiados de lepra, porque ellos tenían que vivir a las afueras de la ciudad, en las cuevas, porque por sentido común, al menos ellas había como una razón de salubridad, porque la lepra es contagiosa al 100%, y entonces no había medicamento y la cosa. Pero eso, o sea, a ver, por favor, pensemos en el concepto de abandono. Ahora, llega Jesús a Bethesda, están con los pórticos esto, cuando uno va a Tierra Santa, puede visitar todavía, están los vestigios de Bethesda. Y entonces está esta fuente, y el mito decía, porque era un mito, supersticiones, que en algún momento del día bajaba un ángel y movía el agua. Y que el primero que entraba cuando el ángel movía el agua se sanaba. ¿Quién sabe? Porque los mitos y las leyendas se desarrollan alrededor nuestro. La escalera, el gato negro, el ajo de la puerta, ¿sabes? Esos son lo nuestro. O llevas algo, una estampita de alguien. Eso no es religión, eso no es fe. Entonces esto es un mito. No necesariamente. Esto es parte de la cultura de los pueblos. Y por eso es que es tan interesante, para cuando uno los llega a entender, empiezas a apreciar lo que el Cristo hizo. Irrumpe en medio de un ambiente maldito,
Por favor, no olvide eso, ¿sale? Manténgalo en mente. Y entonces, ningún maestro de la ley que se considerara importante visitaba jamás Bethesda. Eso no lo hacía un líder religioso. Pero me encanta. Yo tengo una fascinación por Cristo desde hace algunas décadas atrás, cuando Él transformó mi vida. Una fascinación porque era como, me da la impresión de que se levantaba temprano y decía, a ver, ¿qué más reglas religiosas rompo? Y a partir de ahí yo he hecho lo mismo. Y me encanta como la gente se desconcierta. Alguien me preguntó unos días atrás, ¿por qué yo me persino aquí? Evangélicos. Lo que no saben los evangélicos es que la persignación no tiene marca registrada. Y es una alusión maravillosa a la Trinidad. Aunque los católicos tampoco lo saben. Nomás lo hacen porque pues, es la costumbre. Pero nos perdemos ambos grupos de algo maravilloso. Es realmente una gran bendición, pero ningún grupo, y se están peleando, ignorando la cosa. Pero me encanta hacer eso porque yo ya sé que mis amigos evangélicos ya tienen una relación con Dios, yo no tengo que hacer nada. ¿Me explico? Entonces, pero Jesús se iba, o sea, me puedo imaginar la expresión de su rostro entrando a Bethesda y ¿puedo imaginar esos malditos cómo se sintieron? Un rabino llegó. Ahora, no era la persona a la que hace alusión el texto bíblico, no era la única que estaba ahí. Pero el escritor dice puntualmente, Jesús lo miró. ¿Qué cosa? A ver, miró al resto. No es que haya pasado con los ojos cerrados y que lo haya abierto ahí. Hay algo que el Cristo hace frente a tu dolor y tu abandono. Cuando tú dices, ¿por qué no supe esto antes? Recién te acabas de dar cuenta que Él te miró. Y tú quisieras que el de al lado lo experimentara, tranquilo. Voy a empezar a sentir mal y tener lástima de mí. Me acuerdo de historias y me siento súper bien, pero así, rápido. Sí, me doy baños porque mucho de lo que tú y yo estamos pasando en nuestro camino hacia la cruz o en la cruz al gritar, me siento abandonado, es porque empezamos a lamer nuestras heridas. Y no es que no tengas derecho, pero hay un propósito mayor a ti, que eso fue lo que pasó con el Cristo. Él se acerca y por eso el relato es tan bonito. 38 años miserables, 38 años de escuchar palabras altisonantes,
38 años de abandono, de soledad, de incapacidad física, de incapacidad intelectual. Vivía de las miserias que otros tiraban. Pero un día llega Cristo. Y habiendo otros allí, lo miró a él. Y me encanta esto de, levántate, carga tu camilla. Sí, Rina. Algo que me llamó la atención es que se fue, pero luego se lo vuelve a topar. Ajá. Que no es coincidencia. No, por supuesto que no. Lo que dice de que no vuelva a pecar, Ujú, eso me llamó ujú, mucho la ujú, atención, ujú. porque te va a pasar algo Peor. Es interesante. Pero antes de llegar a ese punto, me gusta esto de cómo Jesús se revela a este hombre en medio de su abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces habrá rezado este hombre eso? Esa misma frase. Y entonces el hombre cuenta toda la historia. Mira, Señor, pues aquí pasa que el agua, que el ángel, que no hay quien me lleve, que entonces nunca logro llegar en primer lugar para tomar esto, la oportunidad de ser sano. Y Jesús le dice, no, hombre, pero fíjate, que viene de inmediato en el relato, los religiosos intervienen. Ellos no van a Betesda, pero coartan lo que se puede hacer quien quiere ir a Betesda. Y entonces esto es histórico. Es más importante la forma que el fondo. ¿Cómo se le ocurre a ese señor andar sanando en sábado? Porque la ley de Moisés decía que no se debía hacer ningún esfuerzo. Cuando uno va a Tierra Santa, y generalmente a uno le toca un fin de semana, en los hoteles en Israel hay un elevador para los practicantes de la ley judía, que el elevador está programado para que los que entran y salen bueno, obviamente los que entran y lo usen, no tengan que estirar la mano para picar los botones, porque eso es un esfuerzo. También en las cafeterías usted no puede llegar a pedir un café con leche, un latte, porque la ley de Moisés dice que no pueden mezclarse esas dos cosas. No puedes usar la leche de una vaca soltera, así decía mi papá. En fin, cosas que siguen permeando. La forma sigue permeando, aunque no haya fondo.
Miren, ellos estaban más preocupados de que el sábado no se hiciera eso que en la salud del hombre. Que ni siquiera miraron el milagro. No, porque eso nos pasa. ¿Ven? O sea, esto es sumamente importante. Yo les decía a los que vamos a ir al crucero, que a mí me tocó en el último crucero que hice en el 19, con este grupo, que hay una suma de elementos humanos, literal, que nos reunimos en el viaje. Yo lo he hecho en 2 ocasiones, y por eso lo digo, porque nos va a tocar a los que vayamos. Se reúnen grupos tradicionales evangélicos muy fuertes en el viaje. Y ellos son como cualquier otro grupo religioso, que están casados con sus formas. Entonces, en el último viaje que hice, Samuel, nuestro mentor, me dice cuando abordamos, oye, necesito contar contigo para una participación en un foro acerca de salud mental, quiero que me ayudes. No, pues no tengo problema. Le digo, oye, pero avísame con tiempo, porque pues yo andaba en mis jeans típicos y yo nada que ver con los evangélicos, y luego acá hay una líder y no sé qué. Y entonces le dije, me dices, Samuel, o sea, me dices con tiempo, ahí traigo una falda medio pentecostés. Para ponérmela, ¿verdad? Atacada de la risa, me dice, no te preocupes, yo te aviso. Y claro que no me avisó. Entonces estábamos ya entrando en el foro, en el teatro del crucero, del barco, y entonces me menciona y me hace subir y yo ¿verdad? Yo como yo. Y iba subiendo, porque esto es una plataforma alta en el teatro, iba subiendo y yo podía escuchar el murmullo, ¿sí sabes? ¿Cómo se le ocurre sanar en sábado? O sea... Pero no es exclusivo de ellos, no es exclusivo de los judíos. Nosotros tenemos choques. Le pasó a Michelis, querida, cuando llegó, que me avisó, soy una católica, apostólica y romana y tú no me vas a cambiar de religión. Fue lo primero que me dijo cuando se sumó a este taller. Y le dije, ajá. Y luego le digo, no, pues yo encantada. Y entonces a ella yo creo que no le gusta mucho escuchar eso hoy, porque se dio cuenta que ese no es el propósito de nuestros encuentros y demás. Pero me da mucha ternura porque nosotros defendemos, no importa si soy grosero, maldiciente, malagradecido, mal hijo, lo que sea. No, pero, entonces, le pasó a los judíos. Se supone que un buen judío debiera ver por el bien de su prójimo. Pero si sucedió el sábado. Pero Jesús y sus argumentos, no me voy a detener ahí, porque el argumento que yo quisiera con los que nos quedáramos eso es, en medio de los malditos y abandonados, Jesús miró a un hombre de manera especial. Y se lo hizo saber. Les reitero, no es que no haya visto al resto, porque por lo general, cuando nosotros tenemos esta conciencia del encuentro con el Cristo, quisiéramos que los demás, sobre todo los que amamos, pues tuvieran la misma experiencia. Y a veces andamos como sacudiendo ahí a la gente y a ver que entienda, y entonces le ponemos y le decimos, tranquilo. Esta es una mirada, es un encuentro con el Cristo muy personal. Jesús está desde la cruz enseñándonos que el abandono, chicos, es un estado emocional común al ser humano. El abandono es una realidad latente hoy. Para mí, lo analizaba estos días, tuve 3 días de trabajo de agenda con mi equipo, Agenda 2023 lista, gracias a Dios. Pero nos detenemos a hacer algunos análisis en el siglo I de la historia de la iglesia como tal, me refiero a los discípulos de Cristo. Hubo un mandato del Señor Jesús que queda estipulado, por lo menos San Mateo lo deja escrito en su capítulo número 28, cuando Jesús lanza esta misión para todos sus discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esa es la misión de todo discípulo de Cristo. No tienes que preguntar cómo hacer. Vayan y compartan, que lo entiendan y lo reciban no es tu asunto. El mandamiento es que nosotros vayamos y compartamos.
Pero entonces en este hacer de ir y hacer, está esto de nosotros querer. Bueno, me estoy refiriendo al grupo este de discípulos en el primer siglo, después de la muerte de Cristo. El Señor les dice, se van a quedar en la ciudad, en Jerusalén, pero luego quiero que vayan a Samaria, donde los malditos, y luego vayan al resto del país, y luego vayan hasta los confines de la tierra. Así fue la orden, no se queden quietos. Pero ellos se quedaron cómodamente quietos. Así nos pasa. Me gusta esto. Está padre ir, no tengo que hacer esfuerzos, tomar decisiones, lo que sea. Nos pasa en el matrimonio, nos pasa en la paternidad. Y entonces el Imperio Romano, en el año 70, empieza un movimiento y literalmente los arranca de sus casas, de sus familias, de todo lo conocido y los lanza al mundo porque eran, o se iban o se morían. Así que todos los discípulos de Cristo salieron por los rumbos de los caminos romanos de entonces, y el efecto número 1 fue que a pesar de la persecución, fueron evangelizando. Así que es como, o sales o te salgo, ¿cierto? Pero cumples aquello para lo que te llamé. La persecución fue terrible. Si usted puede prestar atención a la película esa de San Pablo Apóstol, que fuimos a ver en el cine, si lo pueden ver una vez más con detenimiento, usted puede ver cómo era el ambiente para los discípulos de Cristo en medio de la persecución. Era una persecución deliberada y era una persecución física, que luego tenía repercusiones emocionales. 21 siglos más tarde, nosotros estamos inmersos en una de las persecuciones más terribles de toda la historia. La diferencia es que es sutil. La persecución a nuestra fe se ha metido como el humo debajo de las puertas. Nadie se da cuenta hasta cuando ya se desmayó. Y uno de los efectos más terribles que están frente a nosotros es el rompimiento de las familias, por las razones que sea. Trabajo con personas involucradas en la educación y no solamente como maestros, sino administrativos de esto. Una mujer que es parte de mi equipo en Antioquía, ella está como consejera y asesora de padres de familia y de alumnos en un colegio de casi 1000 alumnos. Y le tuve que hablar con ella estos días y le dije, oye, necesito que te detengas por tu salud mental. Me dice, la cosa es alarmante, alarmante. Todos los días, de lunes a viernes, estoy recibiendo criaturas y papás, pero criaturas desde 12, ella es una secundaria, desde 12 a 16 años, con un nivel cada vez más elevado de violaciones sexuales, de todas las depravaciones que te puedas imaginar. Toda la adicción al sexo entre los nenes. Quería pensar en una persecución frente a nuestras narices y no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque hoy está a la distancia de un clic. Toda la basura del infierno está frente a nosotros a la distancia de un clic, más allá de la edad que tenga. Y los padres saliendo para conseguir a sus hijos lo que ellos no tuvieron. Abandono. Son una generación gritando desde su propia cruz, ¿por qué me has abandonado? Porque al final van a terminar culpando a Dios. Padres e hijos van a culpar a Dios. Pero nosotros hemos estado saliéndonos de sus vidas o sacándolos de las nuestras. Porque el ser humano, escuche, no fue diseñado para vivir en soledad de los cercanos. Necesita tener unas bases muy poderosas para sostenerse cuando no está siendo vigilado, sobre todo en edad de adolescencia, que la adolescencia comienza hoy a los 11 años y termina como a los 50.
Digo, estoy trabajando en esto hace muchos años. Si usted supiera todos los hombres y mujeres que yo recibo en completa adolescencia mental. ¿Y sabe cuál fue la cosa? El abandono. No, a ver, yo me deleito y agradezco la divina imperfección. Así le llamo. Ya, esa de que estamos cumpliendo, pero pese a todo, pues es que así es, celebra el hecho. En medio de la imperfección, en medio de la cruz, en medio de los clavos, allí donde estamos gritándonos, estoy abandonado. Los cónyuges se pasan más tiempo con extraños y siguen teniendo las mismas necesidades afectivas. Adivine dónde va a encontrar lo que anda necesitando. No es que a ver, quiero pensar lo mejor de las personas. No es un hecho necesariamente realizado a propósito. Pero si usted tiene hambre, porque no comió en casa, aún los tacos de tripas sucias sabrán sabrosos. Muchos, millones y millones de personas están gritando desde su cruz, ¿por qué me has abandonado? Millones de hijos abandonados por sus padres. Esta es la generación de los huérfanos con padres vivos. Lo mismo que yo viví en ese orfanato de chicas recogidas en la basura, me toca tratar hoy con padres que han tirado a la basura su paternidad en nombre de un desarrollo intelectual o financiero. ¿Está mal? No.
estaba en esta debilidad total. No eran los clavos únicamente los que infligían dolor físico, fue esta cuestión emocional del abandono de Dios. Y por eso les vuelvo a explicar esto que intenté explicarles hace un rato. El Dios papá, mamá mirando a su criatura en agonía, pero no pudo hacer nada por él, porque si solucionaba el problema inmediato de su hijo, rompía el plan para el resto, sí. Pero una cosa es solucionarlo y otra cosa es acompañarlo en su dolor. Sí, sí. O sea, porque yo puedo acercarme a ti si tú tienes un dolor y no tengo la capacidad de solucionarlo, pero sí de acompañarlo. ¿Por qué Dios permitió que su hijo se sintiera abandonado? Ese es el detalle. Ajá. Buena pregunta. ¿Sí me explico? Es correcto. Porque la idea era que pasara la experiencia completa, por al menos dos razones. Primero, porque en realidad nunca lo dejó. Pero cuando nosotros estamos sumidos en el dolor, no nos es posible experimentar la presencia de Dios. En forma natural, nosotros pensamos que estamos abandonados. Dios Padre jamás abandonó a Cristo, nunca. Pero nos dejó la escritura y la historia, la narrativa allí nos hace ver que esa va a ser una experiencia totalmente natural. Por eso es que los discursos religiosos no sirven. Cuando alguien se siente así, lo peor que le puedes decir, no, tú no te sientas así, Dios no te ha abandonado, sí, pero tú no estás en su... O sea, por eso, por favor, frente al dolor de los demás, no tenemos que tener respuestas, solo tu presencia. A lo mejor un brazo sobre el hombro, sí. La cuestión me pasa lo mismo que a Flor. ¿Por qué permitió? Ok. Y esa muerte tan fuerte, y los holocaustos que se presentan era el cordero vivo, de verdad, bueno, no sé, y el sufrimiento de él fue muchísimo. Pero luego cuando pienso, como que puedo entender un poquito, porque para mí es algo que no entiendo todavía, que Dios es justo y que no iba a decir, ok, por mi cuenta no van a escuchar las escrituras, sino que limitó los pecados de todos nosotros. De hecho, hacia allá vamos. Por eso son preguntas importantes. Porque es una pregunta que a veces se queda en silencio y ha quedado allí siempre. Dinos, Cristian. Sí, a mí me mueve mucho, tengo mucho conflicto en eso. Yo pienso, bueno, por ejemplo, un bebé que nace enfermo, ¿qué culpa puede tener él y por qué Dios lo puede permitir? Entonces, sí, tengo un choque en cuanto a eso. Creo que compartimos ese sentir en muchos planos, muchos. Las veces en que, y por eso es que, ahora sí que, si no alcanzo a terminar la clase, viene la respuesta en la segunda parte para sus preguntas. Exactamente hacia allá apunta la conclusión de esta primera parte de la clase. ¿Por qué? Porque están sobre la mesa de nuestra cabeza estas interrogantes permanentemente, sobre todo si nosotros nos detenemos como analizar algunos detalles de lo que conocemos acerca de Dios. Y yo se los digo porque nos hemos preguntado más de las veces que quisiéramos reconocer por qué nos pasan este tipo de cosas si Dios está a cargo. Si Dios está, no debiera sentirme como me siento. Si Dios está en esa relación, no debió haber terminado así. Si Dios está, ¿por qué se nos vendió una idea equivocada de lo que significa la presencia de Dios? En resumidas cuentas, de eso se trata. Hasta que llegamos a comprender esto que yo intento explicarles, cuando Dios nos ve en medio de nuestro dolor y no nos responde ni de inmediato ni de la forma en que nosotros anhelamos. Y nomás quiero que se quede con eso este día, de que siempre tu vida y la mía forma parte de un plan mayor a mi persona. Así, de entrada tendremos que aprender a, por lo menos, tener esa información. Yo no soy el centro del universo. Si
sino que soy parte de un plan en favor de su universo. Y el universo puede ser 2 personas, o estas 45 años que yo he estado frente a las personas para intentar consolarles. ¿Me explico? Entonces, yo misma me ha pasado en 2 ocasiones en mi vida. 2 trágicas ocasiones en mi vida. Una hace 7 años y otra sucedió este año. ¿Por qué a mí? O cuando escuché a mi hija decir, mamá, si hice todo bien, ¿por qué? Jesús no hizo nada equivocado. Él no infringió ninguna ley del cielo ni de la tierra. Y sin embargo, se experimentó abandonar. Todo a su alrededor se oscureció y la tierra se rompió. Su costado se abrió. Todo indicaba que el plan de Dios había fracasado. Así como nos pasa a nosotros una y otra vez. Por este mismo canal, hasta bien. Les tendré la respuesta la próxima semana, porque no quiero alargarme. A continuidad, de verdad, mantengan eso en mente y traten de hacer este ejercicio consciente de las veces en que yo me sentí tan fatal, que para hacer me eso, ¿qué tal? Y creo que es pertinente que nosotros revisemos nuestro propio corazón para poder llenarnos de esperanza. Y, por ejemplo, nosotros todos, sin excepción, cuanto más grave es la experiencia de nuestra cruz, va a ser necesario un más largo o prolongado proceso. El ser humano no sana emociones instantáneamente. Es un proceso. Y tal vez por ello es que los hijos nos tardan al menos las primeras 2 décadas en vivir con nosotros. Porque es un proceso de aprendizaje para los adultos y desde ese aprendizaje vertirlo sobre el alma de los nuestros. Es un privilegio que se ha convertido lamentablemente en una carga para una enorme mayoría de la sociedad. Pero también, chicos, es el hecho de que una vez que ellos crecen y se convierten en adultos, van a evidenciar lo que sembraste en esas primeras 2 décadas. Porque lo que en ese tiempo, tal cual. Si usted vio algún video, yo lo digo ocasionalmente estos días porque no me gustan las noticias, es una disciplina que decidí tener por salud mental. Pero mi hija me mandó un video que tomó una de las tantas cámaras de la calle, en Florida, mientras estaba azotando este huracán último, que fue impresionante no solamente por las dimensiones que cubrió, sino por la lentitud de su velocidad. Cuanto más lento es un huracán, más destruye, por lógica. Pero la que llamó nuestra atención, y ella me lo mencionó, es mamá, quiero que observes en el video el efecto de los 185 km/h sobre un grupo de vientos, sobre un grupo de palmeras. Todas sin excepción. La copa topó el suelo y el viento estaba a destruir todo a su alrededor. Cuando las ráfagas del viento pasan, las únicas que se volvieron a correr de pie fueron las palmeras. Hay un verso en el Salmo número 92, que dice que los que amamos a Dios somos como palmeras en la casa del Señor. No es una referencia casual, es intencional, que nos anuncia que vamos a ser expuestos mientras vivamos de este lado a los vientos huracanados Robin. Pero que
la característica de la palmera del desierto en Sahara o en el desierto de Atacama en Chile, que es el segundo desierto más árido del mundo, tienen esta característica de lo que tú ves por fuera del acto físico de la palmera es lo que tienen de raíz. Cuanto más altas, pues ya sabes que están más metidas. Entonces, por las tormentas de tierra del desierto totalmente destructoras, como los huracanes, son esos árboles los que soportan, los únicos que sobreviven a las tormentas de Sahara. Tú y yo fuimos diseñados por Dios para ser como palmeras en su presencia, lo cual anuncia que jamás Dios va a evitar nuestras cruces. Va a ser su plan. No eres ahí. El cielo no fue para vivir la tierra. Entonces, para soportar el periodo entre la cruz y nuestro pasado molido y resuelta nuestra eternidad después de la muerte, en este lapso van a haber 1,000 tormentas. Asúmanlo. Asúmanlo. Le decía yo a esta mamita el otro día, por favor, asume que tu criatura es así. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿La atacas y la separas? ¿O la recibes y la arrojas? Porque los papás coléricos creemos que cuanto más tiernos somos, los chicos se nos van a subir a la cabeza. No es así. Les termino con esto. San Pablo es el que escribe que Dios nos amó. Hay una traducción que dice cuando estábamos inmersos en el estiércol del pecado. O sea, cuando olíamos mal, cuando no merecíamos nada. Entonces los padres de los adolescentes están en esta época del estiércol. En una cultura que siempre nos han dicho desde las abuelas, si te portas mal no te quiero. Dios dice, Cristo dijo, ámense de la misma manera que yo los he amado. Cuanto más metidos en el estiércol de la equivocación, de las malas decisiones, el olor fétido de su indiferencia conmigo, allí yo los amé. Y así yo los atraje. Cuando estabas en la camilla, entre los malditos, yo te visité, te miré y te estoy restaurando. Entonces, en esa relación es que nosotros surgimos desde nuestras tormentas, como esa palmera que se vuelve a levantar. Y florecemos, dice el poeta, florecerán en los atrios de la casa del Señor. ¿Con qué se queda esta mañana? Con un buen suspiro. A ver. Dale, Gaby. Así como tú platicaste tu historia que nunca te imaginaste y cómo Dios tenía un plan para ti. Yo me acuerdo cuando nos encargaste de leer el libro de Om, lo leí, lo subrayé, lo releí, no lo terminé, no se me hizo fácil. Pero así como que me quedó algo, lo que tú nos has dicho, no se trata de ti, hay un plan divino, eres parte de. Y yo como maestra de niños pequeños me imaginaba así como un estropajo de alambre, así todo enmarañado, y que hubiera un puntito ahí ligado a lo que está atrás, a lo que viene. Y digo, bueno, pues por algo estoy viviendo lo que estoy viviendo, Dios quiere que aprenda algo. Espera algo de mí, no sé qué va a pasar. Aquí estoy. Entonces. Bueno, el aprendizaje es algo que va a llegar y lo vamos a atesorar hasta cuando los vientos se hayan calmado. Sí. Muchas de las personas que intentaron en su precioso corazón y buena intención consolarme en aquellos años, cuando la pérdida de quien fue mi marido, que para mí de verdad fue una pérdida, él ganó todo. Yo generalmente les digo, él está re bien, y yo aquí me tiene el lío, ¿qué tal? Era esto de los buenos deseos, algo muy grande se viene, algo muy bueno se viene,
Obviamente por educación yo no respondía a eso, pero mi corazón y mi mente, que es muy aguda, es que no quiero llegar a ninguna parte sin esta persona simplemente. Ahora ya sé que se puede, uno puede por supuesto, pero ese no era el momento de analizar. Y que además mi vida no estaba en función de un matrimonio, sino en función de un plan mayor a mí, que no tiene que ser grande como nosotros lo entendemos. Para mí la verdadera grandeza y éxito, chicos, es llegar a tener paz. Así, la quietud de vivir en medio del ojo del huracán. Mientras todo se está destruyendo a tu alrededor, tú permaneces en un estado anímico estable, agradecido, viendo cómo favoreces a otro, porque has comprendido lo elemental, que no se trata de nuestra persona, sino de nuestra persona, con un grado importante, fabuloso de salud mental, favorecer a los demás. Hey, ¿alguien más? ¿Con qué se va hoy? Sí, dale. Con un buen zarandeo. Digo, al final de cuentas, recordar todo lo que implicó la crucifixión de Jesús, que se nos olvida nada más. O sea, estamos muy circunscritos nada más a ver la imagen. Y nunca tenemos en presencia, en recordamiento, en la mente, todo lo que implicó el haber llegado a Sí. Y la conciencia, querida mía, de que eso era una lección, no para ese momento que tenía efectos eternos, sino las lecciones que para nosotros, y eso es parte de la lección de la próxima semana. ¿Qué es? ¿Por qué es que Dios lo abandona a ese punto? ¿Por qué? ¿Dónde estuvo el mal? Pero la Escritura lo va a decir, lo vamos a corroborar con la misma Biblia. Y entonces nos vamos a dar cuenta, para empezar a agradecer la cruz, lo que sucedió en la cruz. ¿Por qué es tan relevante? Porque una vez más, ni siquiera es una figura religiosa, sino un símbolo, una representación de un plan divino para nosotros. Es un antes y después de la cruz, para cada uno, no solamente para la historia universal, sino para cada historia personal. ¿Vale? ¿Alguien más? Pues tener bien claro y no olvidarnos que por más abandonados que muchas veces nos sentamos. Sí, nos sintamos que Dios siempre está ahí, que Él nunca nos abandona, a pesar de que nosotros a veces reneguemos o no sintamos que está ahí, pues sí está. El grito con gran fuerza se dejó escrito allí para que comprendamos que a Dios no le incomodan nuestros reclamos, porque entiende perfectamente nuestro momento emocional. Sí, por favor. Me quedo con el agradecer. El agradecer el día a día, y me queda claro de que todos venimos a un plan, y es un plan perfecto. Lejos de mi poca información, es mi primer día. Oh, bienvenida. Y no hay día del agradecer, el tener o el no tener, o por lo que va a venir. Y tengo cada día la certeza que así es. Qué lindo. ¿Me da gusto tu nombre? María de la Luz. María de la Luz. Bienvenida a nuestra clase. Chicos, entonces, ahora sí, para el mismo canal. Los espero la próxima semana. Creo que tuvimos problemas con el video para los de Zoom hoy. Así que les saludo desde el audio, dándoles gracias por su paciencia, para que vean que la tecnología no siempre es como noble con nosotros. Pero les agradezco que se hayan conectado, seguro, y vamos a tener un momento para plegarias. Les recuerdo a los que están anotándose para lo del crucero, que estamos llegando a la fecha límite primera para tener eso, y anunciarles o corroborarles que el doctor Samuel Pagán estará con nosotros en febrero próximo. Dios mediante, estamos planeando una conferencia suya a nivel ecuménico. Queremos juntar él es
toda una biblioteca andando, quisiéramos compartirlo y por supuesto va a ser con su venida también el límite de tiempo para sumarse a este proyecto que es educativo, es transformador, es único, maravilloso, así que ojalá ustedes se den la oportunidad. Lo otro es que les agradezco su generosidad. La semana pasada tuvimos una muy buena dádiva, lo cual calma las aguas, chicos, pero les recomiendo que no nos quedemos cortos en nuestra generosidad. Son cuestiones que yo arreglo con el hotel desde mi dinero, porque no me gusta deberle nada a nadie. Entonces, pero no les quiero quitar la oportunidad a ustedes de participar en este proyecto, ¿de acuerdo? Así que seamos lo suficientemente generosos para sostener este lugar, ¿ok? Pagamos 2.500 pesos por sesión, pero es el hotel, el lugar de la ciudad, de la región más económico. Cuando estuvimos averiguando la otra vez que se descompuso el aire aquí, no hubo modo, no hay manera. Entonces, entre todos lo podemos hacer bien, como lo hemos estado haciendo. Pónganse de pie, por favor. ¿Ya tienen la cuenta donde vamos a depositar la Ya está, Ana, les va a hacer llegar eso. No hemos averiguado nada sobre tarjetas todavía. Sí, he estado averiguando algo. Okay. ¿Hay algo por ahí que se presente o todavía no? Todavía caro. Okay. Sí, me explico. Okay. Quiero Bien. comprar algo. Esperamos, a lo mejor en el Buen Fin. Sí, porque Obviamente. las tasas de interés Ya están sé. imposibles y no encontrar una promoción. Okay. Bien, Gerardo está en eso de la búsqueda también para quienes quieren pagar con tarjeta de crédito, buscando algún plan de algún banco que pueda cubrir meses sin intereses y creo que valdría la pena la inversión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios, muchas gracias por momentos como estos en los que nos recuerdas que nos has mirado. No tengo idea por qué. Pero quiero simplemente agradecer profundamente el hecho de que en mi invalidez de tantos años